Si todos los filtros se ven prácticamente iguales por fuera, ¿por qué uno puede costar el doble o incluso el triple que otro? Muchos conductores terminan comprando el más barato porque, en teoría, el filtro solo está ahí para detener suciedad, y mientras enrosque y no tenga fugas, debería cumplir su función. En este video vamos a analizar a profundidad si realmente vale la pena pagar el triple por un filtro, qué diferencias hay entre uno barato y uno caro, y por qué esta decisión puede suponer fallas internas y reparaciones costosas. Quédate hasta el final para conocer el mayor error al comprar un filtro de aceite. Para entender si vale la pena pagar más por un filtro, primero hay que entender qué está haciendo exactamente dentro del motor. El aceite no solo lubrica, también enfría, limpia y protege. Mientras circula, recoge partículas metálicas microscópicas producto del desgaste normal, residuos de combustión que se filtran hacia el cárter, carbón, barnices y pequeñas impurezas que inevitablemente se generan incluso en motores nuevos. Es completamente normal que exista ese desgaste. Lo que no es normal es que esas partículas sigan circulando libremente. Ahí entra el filtro. El filtro de aceite está diseñado para atrapar contaminantes antes de que el aceite vuelva a pasar por componentes críticos como los cojinetes del cigüeñal, los árboles de levas, los elevadores hidráulicos o en motores modernos, el turbo. Estos componentes trabajan con tolerancias extremadamente pequeñas. Estamos hablando de espacios medidos en micras, recuerda este término, porque es muy importante, más adelante te explico. Una partícula lo suficientemente grande puede generar desgaste progresivo, rayaduras o incluso pérdida de presión con el tiempo. Ahora, aquí viene algo importante, ningún filtro filtra el 100% de las partículas. Todos están diseñados con un equilibrio entre capacidad de filtrado y flujo. Si filtras demasiado fino pero restringes el flujo, puedes comprometer la lubricación. Si permites demasiado flujo sin suficiente filtración, el aceite circula con contaminantes. Por eso el diseño interno es tan importante. Además, el filtro no trabaja en condiciones ideales todo el tiempo. En un arranque en frío, el aceite es más espeso y la presión aumenta. En altas revoluciones, el flujo es mayor. En intervalos largos de cambio, el medio filtrante empieza a saturarse. En cada uno de esos escenarios, el filtro tiene que seguir permitiendo flujo suficiente sin dejar de retener contaminantes. Y aquí es donde empieza la verdadera diferencia entre filtros. No es solo detener suciedad. Es mantener un equilibrio constante entre filtración eficiente, resistencia estructural y flujo adecuado bajo distintas temperaturas y presiones. Si ese equilibrio falla, el aceite puede empezar a circular sin filtrar correctamente, o peor aún, el filtro puede entrar en modo bypass antes de tiempo. Pero tranquilo, que del bypass hablaremos más adelante. Por fuera casi todos se ven iguales, misma rosca, mismo tamaño, misma pintura. Pero por dentro, el diseño y los materiales pueden ser muy distintos, y esas diferencias son las que determinan cuánto protege realmente tu motor. El primer punto clave es el material del medio filtrante, que es literalmente el corazón del filtro. Los filtros más económicos suelen utilizar celulosa básica, que funciona y cumple su propósito, pero tiene limitaciones en resistencia térmica y capacidad de retención. Con el paso de los kilómetros, ese material puede saturarse más rápido y perder eficiencia bajo altas temperaturas o presiones elevadas, algo común en motores modernos, especialmente los turboalimentados. En cambio, los filtros de gama media y alta suelen incorporar mezclas sintéticas o microfibras sintéticas que tienen una estructura más uniforme y mayor capacidad para atrapar partículas microscópicas sin restringir el flujo de aceite. Esto significa que mantienen una filtración más constante durante todo el intervalo de servicio, no solo al inicio del cambio de aceite. El segundo factor importante es la cantidad de pliegues y el área total de filtrado. Si desmontas un filtro y lo cortas, notarás que el material está doblado en forma de acordeón. Esos pliegues determinan cuánta superficie tiene el aceite para pasar y ser filtrado. Un filtro más barato puede tener menos pliegues o una distribución menos eficiente, lo que reduce el área efectiva de filtración. Esto provoca que el filtro se sature antes y que la válvula bypass pueda activarse más pronto de lo deseado, permitiendo que el aceite circule sin filtrar correctamente. Un filtro con mayor superficie de filtrado no solo retiene más contaminantes,
sino que mantiene un flujo más estable bajo distintas condiciones de operación, desde arranques en frío hasta altas revoluciones. Otro aspecto que muchas personas pasan por alto es la calidad de la carcasa y de los componentes internos, especialmente la válvula antirretorno y la válvula bypass. En filtros económicos, la válvula antirretorno suele estar fabricada con goma convencional, que con el tiempo puede endurecerse debido al calor. Si esa válvula pierde flexibilidad, el aceite puede drenarse del filtro cuando el motor está apagado, provocando pequeños periodos de lubricación insuficiente en el arranque. Aunque estos eventos duren solo segundos, se repiten cada vez que enciendes el vehículo, y el desgaste acumulativo puede ser significativo a largo plazo. En filtros de mayor calidad es más común encontrar válvulas de silicona, que mantienen su elasticidad incluso a temperaturas elevadas, asegurando que el aceite permanezca en el sistema y que la presión se estabilice más rápido en cada arranque. Finalmente, está la precisión de fabricación. No todos los filtros baratos son defectuosos, pero en gamas muy económicas puede haber mayor variabilidad en control de calidad. Se han observado casos donde el pegado interno invade parte del medio filtrante, pliegues mal alineados o componentes que no sellan con la misma precisión. En cambio, las marcas que invierten más en procesos de manufactura tienden a ofrecer mayor consistencia entre unidades, lo cual reduce el riesgo de fallos estructurales bajo presión. Hay un componente dentro del filtro que casi nadie menciona cuando compara marcas, pero que puede marcar una diferencia real en el desgaste del motor, especialmente en el arranque: la válvula antidrenaje. Esta válvula es una membrana flexible ubicada en la entrada del filtro. Su función es simple pero crítica: evitar que el aceite se vacíe del filtro cuando el motor está apagado. Cuando apagas el vehículo, la gravedad intenta hacer que el aceite regrese al cárter. Si el filtro se vacía, en el siguiente arranque el sistema tarda más en recuperar presión, lo que significa que durante unos segundos el motor no está completamente lubricado. Y esos segundos importan. La mayoría del desgaste interno de un motor ocurre precisamente en el arranque en frío. En ese momento, el aceite aún no ha alcanzado su temperatura óptima, su viscosidad es mayor y la presión todavía se está estabilizando. Si además el filtro está vacío porque la válvula antidrenaje no sella correctamente, el tiempo sin lubricación efectiva aumenta. Ahora bien, no todos los filtros usan el mismo material en esta válvula. En filtros económicos, generalmente se utiliza goma nitrílica, que funciona correctamente al inicio, pero que con el tiempo y la exposición constante al calor puede endurecerse. Cuando eso ocurre, pierde capacidad de sellado y permite que el aceite se drene lentamente después de apagar el motor. En filtros de mayor calidad es común encontrar válvulas de silicona. La silicona resiste mejor las altas temperaturas y mantiene su flexibilidad durante más tiempo. Esto no significa que el filtro barato fallará inmediatamente, pero sí que en intervalos largos de cambio o en condiciones severas, la durabilidad puede ser distinta. Hay otro detalle importante. En algunos motores, especialmente aquellos donde el filtro está montado en posición horizontal o inclinada, la válvula antidrenaje es todavía más crítica. En esos casos, si el sellado no es eficiente, el vaciado del filtro es más probable. En motores donde el filtro está montado verticalmente con la rosca hacia arriba, el drenaje es menos problemático, pero aún así la válvula sigue cumpliendo una función de control de flujo. En la siguiente sección vamos a hablar de otro componente interno que también genera mucha confusión. Aquí es donde muchas personas se sorprenden. Porque sí, existe un momento en el que el filtro de aceite puede dejar de filtrar, y eso no necesariamente significa que esté defectuoso. Dentro del filtro hay un componente llamado válvula de alivio o válvula bypass. Su función no es filtrar, sino proteger el motor cuando el flujo de aceite se ve comprometido. El sistema de lubricación de un motor tiene una prioridad absoluta: que nunca falte aceite circulando. Aunque ese aceite no esté completamente limpio, es preferible que haya lubricación a que no haya nada. Y precisamente para eso existe esta válvula. La válvula bypass se activa cuando hay demasiada restricción en el filtro. Esto puede ocurrir en varias situaciones: cuando el aceite está muy frío y espeso en el arranque, cuando el motor está operando a altas revoluciones y demanda mayor flujo, o cuando el filtro ya está saturado de contaminantes después de muchos kilómetros. Cuando la presión diferencial entre la entrada y la salida del filtro supera cierto límite,
la válvula se abre y permite que el aceite pase sin atravesar el medio filtrante. Es decir, el aceite circula, pero sin ser filtrado. Y aquí es donde entra la diferencia entre filtros. En un filtro de buena calidad, la válvula bypass está calibrada con precisión para abrir solo cuando realmente es necesario, manteniendo el equilibrio correcto entre protección y flujo. Además, el medio filtrante suele tener mayor capacidad, lo que retrasa el momento en que el filtro se satura. En filtros más económicos, pueden existir dos escenarios. El primero es que el medio filtrante tenga menor superficie o menor capacidad de retención, lo que provoca que el filtro alcance su punto de saturación antes de lo esperado. El segundo es que la válvula bypass no esté calibrada con la misma precisión, pudiendo abrir a presiones más bajas de lo ideal. Si la válvula abre antes de tiempo de forma recurrente, el motor puede estar operando durante más tiempo con aceite sin filtrar adecuadamente. Un filtro con mayor capacidad de filtración y mejor diseño interno reducirá las probabilidades de que el aceite circule en bypass durante condiciones normales de operación. Cuando alguien dice que un filtro filtra mejor, la pregunta inmediata debería ser, ¿mejor en qué sentido y bajo qué estándar? Porque en filtración no se habla de marcas ni de precios. Se habla de micras. Una micra es una milésima de milímetro. Para que tengas una referencia, un cabello humano tiene aproximadamente entre 60 y 100 micras de diámetro. Las partículas que pueden generar desgaste en un motor suelen encontrarse en un rango mucho más pequeño, muchas veces entre 5 y 25 micras. Aquí es donde entra el dato importante. No basta con que un filtro diga filtra hasta 20 micras. Esa frase por sí sola no significa nada si no está acompañada de un porcentaje de eficiencia. La forma técnica correcta de medir la capacidad de filtración es mediante pruebas estandarizadas, como las que determinan la eficiencia en función del tamaño de partícula. En términos simples, no es lo mismo atrapar el 50% de partículas de 20 micras que atrapar el 99% de esas mismas partículas. Después de analizar materiales, válvulas, micras y eficiencia real, la conclusión no es blanco o negro. No todo filtro económico es malo, ni todo filtro caro es automáticamente mejor para tu caso específico. La clave está en el tipo de vehículo, el uso que le das y el intervalo de mantenimiento. Un filtro económico puede tener sentido cuando hablamos de un vehículo de aspiración natural, sin turbo, que se utiliza para trayectos normales, sin remolque, sin conducción agresiva y con cambios de aceite relativamente frecuentes. Si el mantenimiento se realiza cada 5.000 a 7.000 kilómetros y el filtro cumple con las especificaciones OEM del fabricante, es muy probable que funcione adecuadamente durante todo su ciclo de servicio sin alcanzar niveles críticos de saturación. En ese escenario, el sistema no estará sometido a condiciones severas, la válvula bypass no trabajará de forma constante y el medio filtrante no estará al límite de su capacidad. También puede tener sentido en vehículos con muchos años y alto kilometraje donde el propietario no planea extender los intervalos de cambio ni someter el motor a condiciones exigentes. En estos casos, pagar un sobreprecio por un filtro premium puede no representar una diferencia tangible si el mantenimiento es constante y conservador. Sin embargo, la situación cambia cuando hablamos de motores modernos con inyección directa, turbocargadores, sistemas start-stop o intervalos de mantenimiento extendidos. En estos motores, el aceite trabaja bajo mayor estrés térmico y mecánico, y la presencia de partículas microscópicas puede afectar componentes con tolerancias mucho más ajustadas. Aquí es donde un filtro de mayor capacidad de retención, mejor eficiencia en micras y válvulas calibradas con mayor precisión sí puede marcar una diferencia a largo plazo. También tiene sentido optar por un filtro de mayor calidad si utilizas aceite sintético con intervalos prolongados, ya que el filtro deberá mantenerse eficiente durante más kilómetros. Un medio filtrante con mayor superficie y mejor construcción retrasará la saturación y reducirá la frecuencia con la que la válvula bypass entra en funcionamiento. Otro caso claro es el uso severo, remolque frecuente, manejo en altas temperaturas, trayectos muy cortos constantes donde el motor no alcanza temperatura óptima o conducción deportiva. En estas condiciones, el sistema de lubricación trabaja más exigido y la calidad del filtrado se vuelve más relevante. Entonces, la pregunta correcta no es caro o barato, sino ¿qué exige mi motor y cómo lo estoy usando? Si el filtro económico cumple norma, se cambia a tiempo y el vehículo no opera en condiciones severas,
puede ser suficiente. Pero si el motor es más complejo, trabajas con intervalos extendidos o quieres maximizar protección a largo plazo, invertir en un filtro de mayor calidad deja de ser un gasto y se convierte en una decisión preventiva.